Hola a todos mis queridos amigos, ¿cómo están? Bueno, este es un pequeño video un poco improvisado, ya que a diferencia de los otros no tengo un guión escrito, por lo que más que nada esta es una sección nueva que quiero inaugurar, que se llamará Consolas que nos han dado vida. No, eso no queda bien. ¿Qué tal? Las consolas de nuestra vida. Eso queda mejor. Y bueno, en esta sección quiero empezar hablando de una consola que fue mi primera consola y que la verdad le tengo mucho cariño porque es una consola que a pesar de los años siempre termino encontrando cosas que la siguen haciendo rejugable para mí. Y esta consola, que lo comenté también en uno de nuestros podcasts, que puedes ir a verlo en el momento en el que gustes, y es sobre la PlayStation 2, la consola mejor vendida de todos los tiempos. Y bueno, ¿qué decir de esta consola? Tantas experiencias, tantas memorias, por lo menos algún juego has de haber jugado de esta consola si estás viendo este canal. Y bueno, vamos a comenzar. La cuestión con la PlayStation 2 es que a pesar de que fue una consola que fue lanzado en el año 2000, hasta dentro de 13 años va a seguir recibiendo juego tras juego tras juego. La mayoría de juegos que recibía eran de licencias, sin embargo esto no le quita prestigio a los juegos que nacieron ahí, como pueden ser la saga 3D de Grand Theft Auto, los God of War también nacieron en esa consola, y muchas franquicias más. Así que voy a hablar un poco de aquellas que, pues, me marcaron en mi vida. Para empezar, obviamente tenemos que hablar de Sonic. ¿Por qué? Porque de los primeros juegos que tuve con esta consola fue uno de Sonic. Ojo, no fue mi primer juego de la consola, ese hablaré un poco después. Pero vayamos a enfocarnos al tema. Sonic. El primer juego que tuve muy bien recordado para esta consola fue Sonic Heroes. Este juego, curiosamente, es la peor versión de Sonic Heroes. La versión para PlayStation 2 es la peor versión para Sonic Heroes. Pero, de todas maneras, eso no quitaba que pues a mí me gustara, a mí me entretuviera, a mí me mantuviera al borde del asiento esperando qué es lo que seguía. Y pues no es de extrañarse, Sonic Heroes es un juego que tiene una estructura de nivel y un orden de niveles comparado con los juegos de la franquicia original. En este caso de Sonic 1, de Sonic 2 y de Sonic 3. Tiene que tu zona de casino, tiene que tu zona de agua, de jungla, tiene que tu zona donde hay algún tipo de lugar embrujado también. Entonces, Sonic Heroes es un juego al cual yo le tengo muchísimo cariño porque, aparte de que me introdujo al 100% al universo de Sonic, es un juego al cual puedes regresar y a pesar de que sí tiene muchas fallas, yo lo puedo aceptar porque en estos momentos lo estoy jugando, es un juego entretenido. La verdad es que si tú quisieras jugar este juego, que la verdad te lo recomiendo muchísimo, sí deberías intentarlo en otras consolas, principalmente en GameCube. Creo que GameCube es la mejor opción para Sonic Heroes. Sin embargo, tú tendrás la última palabra. Después de eso, tuve más juegos. Como les comento, de Sonic principalmente. Tuve Sonic Unleashed para PlayStation 2. Tuve Shadow the Hedgehog también para PlayStation 2. Pero salgámonos un poco de Sonic. Puedo hablar de esos juegos en su respectiva retrospectiva, valga la redundancia. Sin embargo, hay otros juegos de los cuales quiero hablar, de los que no hablaré muy a fondo en un video en específico. Por ejemplo, el primer juego fuera de Sonic que también tuve en esa misma Navidad fueron dos. No fue el primero, sino fueron dos, pero lo que yo me acuerdo que jugué primero de los dos fue el de El Espantatiburones. La verdad es que era un juego muy extraño, tengo muy vagos recuerdos de cómo era. Sin embargo, recuerdo que había una zona donde una señora te tiraba cosas de un edificio. Y era un juego bastante complicado porque yo no tenía memory card, no sabía que existían esas cosas. Así que, pues para mí nunca pude avanzar mucho en ninguno de mis juegos hasta dentro de muchísimo tiempo después. Y pues por lo menos con Sonic Heroes, con el Espantatiburones y con el siguiente juego que mencionaré, que es el de la familia del futuro, no tuve mucha experiencia del juego en sí. Por ejemplo, de la familia del futuro recuerdo que el primer nivel era un nivel de el desierto, donde tú tenías que ir caminando y
No sé si era arena o dinero, pero te aventaban algo y se llenaba y tenías que escapar de ahí. Y posteriormente recuerdo que me costó mucho pasar ese nivel, y cuando lo pude pasar tenías la casa para explorar, pero pues no tuve mucha de esa maravilla, porque en cuanto se me apagó la consola ya no tuve nada más. Porque eso sí, mi Play 2 se apagaba constantemente. Entonces eso era un gran problema, porque no me dejaba guardar las cosas. Y posteriormente porque cuando la economía nos afectó y le fuimos a poner el poderosísimo chip a la consola, se terminó de fregar más. Pero me dio unas pocas horas más de diversión con otros juegos. Otro gran juego de la PlayStation 2 de mi infancia, porque estamos hablando del origen de todo, del principio, es Sly. Sly lo tenía uno de mis primos, que por alguna extraña razón me prestaba juegos de Play 2, que pues algunos los agarraba y algunos no los agarraba. Sin embargo, el Sly que me prestó sí lo agarró. Lo raro y lo que me causó mucha confusión cuando volví a buscar estos juegos es que él me dio la caja del Sly 2, pero el juego era el Sly 1. Entonces en el futuro, cuando busqué Sly 2, me apareció un juego que en la vida había jugado, y por alguna extraña razón decidí buscar Sly 1 y me apareció el juego que había jugado. Entonces era bastante confuso. Y al Sly sí le avancé un poco más, porque creo que en ese momento ya tenía una memory card, entonces le avancé un poquitín más. Otro juego que también tuve, hablando de juegos de licencias, fue Ben 10 Alien Force. Este juego, regresando otra vez a la época donde no tenía memory card, era muy complicado. En especial porque recuerdo que había una zona donde tenías que usar a un alien que volaba, no recuerdo bien el nombre, creo que era Frío. Y Frío volaba muy poco, entonces era una sección de plataformas donde tenías que pararte en un poste en el agua, y si no te morías. E inclusive recuerdo que estaba con mi sobrino y lo jugábamos y hasta le bajábamos la música para disque concentrarnos, y nada más no podíamos. Entonces ese juego conozco hasta el primer nivel, porque de esa zona no pude pasar. O creo que una vez sí pude pasar, pero estuvo muy difícil, y aparte de todo, como no tenía memory card, pues cada vez que lo prendía se empezaba a poner desde el principio. Entonces no tiene mucho sentido hablar sobre ese juego. De un juego del que sí tiene sentido hablar, que sí fue mi primer juego, ahora sí estamos hablando de mi primer juego de PlayStation 2, fue Spider-Man 3. No recuerdo mucho de la versión de PlayStation 2 de Spider-Man 3, por dos razones. La primera, no tenía memory card, así que lo único que me acuerdo es que el primer nivel no era en la ciudad, era en un edificio que se estaba quemando, y había un señor raro que no tenía nada que ver con la película, porque yo era un gran fanático de las películas, pero pues si no había algo de la película en el juego, pues no me iba a interesar. Solamente aparecían en la intro los personajes, pero bueno, los modelos de los personajes de sus respectivos actores, pero pues ninguno era el modelo en sí o algo en sí. Entonces recuerdo que lo tuve no sé cuánto tiempo, la verdad. Supongo que luego se perdió, se rompió, no sé qué pasó. Y ahorita mismo lo estoy rejugando, pero en la versión de PSP, que prácticamente es lo mismo, porque es el mismo juego. Y en sí recordaba que había cosas más difíciles. Recordaba que había una tipo carrera, y en la versión de PSP no está. O bueno, por lo menos yo no he jugado nada de eso, y en la versión de PSP voy a la mitad, cuando en la versión de Play 2 no avancé ni del 10%. Entonces eso está un poco extraño, pero a final de cuentas pude lograrlo, pude jugar mi versión, y luego jugué la versión de Xbox 360 y PlayStation 3, que es la versión mejorcita, por así decirlo, pero pues a final de cuentas sigue siendo más o menos lo mismo. Y bien, antes de que mi PlayStation 2 dejara de funcionar, tuve un último juego, el Sega Superstar Tennis. Ese juego lo quería muchísimo porque, como les había comentado en el video de la retrospectiva Sonic parte 1, fue el videojuego con el que conocí a Sonic. Entonces poder tenerlo al fin en mis manos fue algo muy gratificante, pero a la vez difícil porque no recuerdo haber hecho muchas cosas con él. Lo cual es muy extraño porque es un juego muy fácil, supongo que era porque ahí tampoco tenía la memory card. Del único recuerdo vago que me acuerdo de esas épocas es que cuando jugabas un torneo con dos personas, al final te tocaba la final contra Eggman y Shadow, y esos dos personajes estaban rotísimos, no podías ganarles, la verdad no podías ganarles. Entonces durante mucho tiempo esos dos fueron mi coco, y jamás hasta este momento les he podido ganar. Así que por esa parte, Sega Superstar Tennis. Después mi PlayStation 2 dejó de funcionar, pero en los últimos años he podido conseguir algunos otros aditamentos o algunas otras cositas que me dejaron experimentar mejor la PlayStation 2.
Un juego que nunca había jugado y cuando lo jugué me encantó fue el Dragon Ball Z Budokai Tenkaichi 3, que es considerado por algunos como el mejor juego de Dragon Ball de la saga, más que Dragon Ball Z Fighters, que es como el que más revuelo tuvo en los últimos años. Este juego está bastante genial por 3 razones. 1. Tiene una gran variedad de personajes. Hay desde Goku hasta Arale, y jamás pensé que Arale estuviera tan rota como lo está en ese juego. 2. Puedes jugar historias no solamente del Dragon Ball Z, que es como lo hacen todos los juegos, sino que de Dragon Ball original y de Dragon Ball GT, aparte de las películas y de los universos alternos donde te plantean la pregunta del cómo sería este escenario si hubiera pasado esto en tal pelea. Eso la verdad está bastante genial. También si no presionas el botón en algunos momentos y logras ganar un combate, puedes tener finales alternativos, los cuales no cambian en absolutamente nada la historia, pero oye, no están de más. Pero lo mejor que tiene ese juego es que tiene su versión de doblaje latino. Y escuchar ese juego en doblaje latino es una maravilla, es una delicia de escuchar. Escuchar cómo empieza la canción con Adrián Barba de fondo y a todos los personajes hablar en español es increíble. Otro juego que pude experimentar posteriormente fueron los juegos de la saga Grand Theft Auto. Ahora bien, el único juego de Grand Theft Auto que he jugado en PlayStation 2 ha sido el San Andreas. He jugado Vice City y el 3, pero en otros lugares, en la PlayStation 3, en la computadora, en el celular, en muchos otros lugares. El único que podría decir que jugué en el hardware original fue GTA San Andreas. Y la verdad es que yo jugué primero Grand Theft Auto 4 y Grand Theft Auto 5, antes de jugar GTA San Andreas. Y todo el mundo lo marcaba como el mejor de todos. Y sí, no voy a negarlo, tiene cosas únicas que solamente se han visto ahí y jamás se han repetido. Sin embargo, quiero aclarar que a pesar de que me gusta el juego, no estoy diciendo que sea un mal juego para nada, siento que algo le falta. Hay algo que no me termina de convencer de GTA San Andreas. Después haré un video del porqué. Luego, otra de las cosas que más me gustaba del PlayStation 2 es que fue una consola muy innovadora para su tiempo y tuvo juegos bastante extraños. Por ejemplo, la PlayStation Camera o el iToy. Esta camarita no la había descubierto hasta mucho tiempo reciente y resulta que PlayStation tuvo un accesorio tipo Kinect muchísimo antes que la Xbox, que fue la que le puso de moda las cosas, o el Wii de facto, que puso el control de movimiento de moda. Entonces, poder controlar un juego con tu cuerpo en una PlayStation 2 es increíble. Y el único juego que tuve para poder probarla fue Sega Superstars, el cual es una gran colección de minijuegos que a mí me encanta, ya que como sabrán soy un gran fanático de Sega. Entonces poder mover a Sonic en un tubo, poder mover a Knights con mis brazos para que vuele, poder bailar con Ulala en Space Channel 5 o agarrarme a tortazos con los personajes de Virtua Fighter, la verdad es que está bastante bien. Obviamente como es un artefacto bastante antiguo, no va a tener la precisión más correcta del mundo. De todas formas, no es como que le estemos pidiendo mucho al PlayStation 2, que es una consola bastante antaña. Aunque ver ese juego en acción en una PlayStation 2 sigue siendo surreal para mí. ¿Qué más? ¡Claro! Final Fantasy. Esta gran saga de videojuegos tuvo bastantes juegos en la PlayStation 2. Sin embargo, yo solamente he jugado uno porque me doy mis tiempos entre jugar cada Final Fantasy. Y este fue el Final Fantasy X. A pesar de que leí en muchos lugares de que Final Fantasy IX era el último buen juego de la saga, a mí me gustó Final Fantasy X. Este concepto del personaje que viaja en el tiempo y que no tiene la menor idea de qué está pasando y tú mismo vas descubriendo con él qué rayos fue lo que sucedió, está excelente. Y aparte de todo, tener en tu RPG un deporte ficticio en el cual puedes contratar jugadores, ganar copas, la verdad es que está bastante genial. Inclusive el aprender movimientos nuevos exclusivamente para ese minijuego está increíble. Sí, ¿qué más? Claro, no podía faltar, mi top de top. Esta consola alberga 2 juegos de Persona, Persona 3 y Persona 4. Juegos hermosos, increíbles. Lastimosamente no tuve la oportunidad de jugar estos juegos cuando salieron, ya que era muy pequeño y no sabía que existían. Sin embargo, pude descargármelos posteriormente y jugarlos en el hardware original hace un año. Y la verdad es que por lo menos Persona 4 es un gran juego. Mi problema con Persona 3, que probablemente lo mencione también en algún video que le haga personalmente, es que no puedes controlar a tus personajes, aunque esto lo mejoraría Persona 3 portable. A eso hay que tenerlo en cuenta. Así que me enfocaré más en Persona 4. Este juego lo completé
sin ningún problema. Le metí horas al Persona 4 y de nuevo, no quiero hacer mucho spoiler porque quiero hablar de esto más a fondo, pero solamente diré que esta consola y este juego hacen que valga la pena todo el dinero que le inviertas. No te puedo recomendar más que este juego para tu PlayStation 2 si es que tienes. Si no tienes, es bastante accesible conseguirlas hoy en día. De hecho, yo he conseguido PlayStation 2 funcionales hasta en $15. Y si no les funciona el lector, no te preocupes, tienes a FreeMacBoot para poder ayudarte para eso. Con eso y una USB, tienes horas de entretenimiento y puedes hacer que tu PlayStation 2 rinda hasta 3 veces más. Así que, ¿qué esperas? Te recomiendo ampliamente que juegues esta consola. Por algo es la consola más vendida de todos los tiempos. Tiene títulos increíbles, tiene gráficos bastante buenos para su época y a pesar de todas las cosas que pueda tener en su contra, no cabe duda de que esta consola fue la que marcó el cómo serían los videojuegos después de ella. He sido Gao Black y muchas gracias por ver el video.